Ella es internista, ella es endocrinóloga, tiene un curso de posgrado en enfermedades tiroideas y así como han visto que hemos visto que estamos tocando los temas más frecuentes de la gastroenterología como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad acidopéptica, el intestino irritable, la enfermedad celíaca. También un tema muy frecuente y cada vez lo escuchan más es la presencia de hígado graso. Y qué más que una endocrinóloga que también nos pueda apoyar y dar información acerca de esta enfermedad. Muchas gracias, Esperanza, por estar aquí con nosotros. Hola, gracias. Hasta raro se sintió cuánta formalidad. No crean que mi marido y esto es nepotismo, ¿verdad? Gracias por la invitación. Aparte, es la primera vez que se hace un curso para pacientes en este curso y yo espero que lo aprovechen. De verdad, esto es con la única intención de que mientras uno sepa más en cualquier área, uno va a tener mejor cuidado y eso incluye evidentemente en salud. Entonces vamos a hablar cosas muy puntuales, muy básicas de hígado graso, como para tratar también de quitar tabús, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es el hígado graso? El hígado graso, así como suena su nombre, es que se acumule grasa en el hígado y que uno descarte otras causas. ¿Cuál sería la causa más frecuente a descartar? Sería alcohol. ¿Okay? El alcohol también puede dar acúmulo de grasa, también puede dar inflamación y también puede dar daño en el hígado. Entonces, esa sería como la causa probablemente más frecuente, ¿no? Hay otras causas que pueden dar acúmulo de grasa, pero realmente, y esa es la parte que requiere el abordaje, ahí sí del gastroenterólogo normalmente, cuando se sospecha que el paciente tenga hígado graso. Entonces, lo que se hace es como primero un estudio de descarte, ¿no? Descartar otras cosas y entonces ver que la persona cumpla el criterio de tener hígado graso probablemente. Es la causa más frecuente de enfermedad en el hígado en países occidentales industrializados. O sea, no estamos hablando de algo raro, estamos hablando de algo muy frecuente. Y la prevalencia, ¿qué es prevalencia? Es qué porcentaje de la población, en este caso adulta, tiene la enfermedad. Eso es a lo que se le llama prevalencia. La prevalencia en promedio es del 20%, en toda América Latina igual, es del 17 al 33%. Por lo tanto, significa que en promedio 1 de cada 5 personas adultas tiene hígado graso. Eso contando todos, personas con peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Entonces, es una enfermedad muy frecuente. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a hacer que sea más frecuente que la persona tenga hígado graso? Definitivamente obesidad. Y obesidad central, que ahorita vamos a ver un poquitito el tema de grasa visceral, que la persona tenga hipertensión arterial. Como les digo yo a todos mis pacientes, porque finalmente me toca ver hígado graso como por rebote, ¿no? Evidentemente la parte especializada es del gastro, pero mucha parte a veces de detección y demás me toca a mí porque son mis pacientes por diabetes o por otra cosa. Como les digo siempre, es el combo, ¿no? O sea, el combo obesidad, diabetes, colesterol, problemas de colesterol, hipertensión, ¿no? Entonces, esta parte es todos los factores de riesgo entre sí también para hígado graso, se asocian más, ¿ok? Resistencia a la insulina, que ahorita también quiero hacer una aclaración del término para, es algo que se habla mucho y que luego no se entiende, y evidentemente diabetes, ¿no? Entonces, insisto, es como el combo salud que se asocia a obesidad. Bueno, en cuanto a la grasa visceral, sí me interesa mucho que entendamos esto. Está una persona que tiene aumento del perímetro abdominal, ¿no? Y entonces tenemos la lonjita, la odiosa lonja, ¿no? Esa que nos podemos agarrar con la mano, ¿ok? Y está la pared abdominal, los músculos que nos van a dividir de la cavidad abdominal y toda esta parte que es posterior, ¿ok? En la parte que está pegada a los órganos, ¿no? La que no está en nuestra, cuando agarramos la llantita, esa parte es esta de aquí afuera, la parte de adentro es profunda, ahí también se puede acumular grasa, no nada más en la lonjita. Evidentemente, a mayor perímetro abdominal de la persona, normalmente hay mayor grasa, tanto afuera, a la cual se le llama subcutánea, ¿ok? Y grasa intraabdominal, que es visceral. Víscera significa órgano, entonces por eso es visceral, porque está pegada a los órganos, a intestino, hígado, páncreas, etc. Entonces, aquí también se empieza a acumular más grasa, ¿ok? Esta grasa tiene muchos peros y es la que yo les digo que es la verdadera grasa mala, ¿no? Esta grasa es la que produce sustancias. Hagan de cuenta que se transforma en un ser que es capaz de producir hormonas y sustancias. Hormonas son mensajeros, ¿ok? Que dañan la salud. Entonces, ese es el meollo de mídete la cintura y cuánto de la pancita, etcétera. La grasa visceral.
Y esa es la explicación de por qué una persona que tiene obesidad con acúmulo de grasa abdominal tiene mayor probabilidad de tener complicaciones que aquellas que tienen obesidad con un acúmulo de grasa en distribución diferente. ¿Ok? Esa. Y cuando una persona, por ejemplo, se hace liposucción, ¿no? Que entonces lo único que le van a quitar es la grasa, la subcutánea, la que está por fuera, porque no se mete en la cavidad abdominal para quitar la grasa. Ojalá hubiera una aspiradora para quitar esa grasa, que es la mala. Yo siempre insisto que, pues, que valoren bien qué quieren con ese procedimiento, ¿no? Porque si la persona es obesa y tiene complicaciones de salud derivados de la obesidad y lo único que se hace es una lipo, no le va a servir absolutamente para nada más que para quizá verse bien, y eso está discutible porque el concepto de belleza es difuso, y aquí de lo que estamos hablando es de salud. No va a mejorar en absolutamente nada su salud porque su grasa visceral va a continuar exactamente igual. ¿Okay? Entonces, este aumento de grasa visceral se asocia con diabetes, con hipertensión, con enfermedades del corazón y con hígado graso. ¿Okay? Hígado graso significa no que la tenga afuera, que además de esa visceral, sí, que seguramente la tendrá porque es un factor de riesgo, tiene grasa dentro del hígado. ¿Okay? Bueno, ahora, otro concepto que sí quiero que conozcan, porque todo el mundo lo habla, ¿okay? Es resistencia a la insulina. Esta grasa visceral, que les explico que se vuelve como una fábrica de hormonas, ¿no? Entonces, fábrica de mensajeros, lo que hace es que interfiere con la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es la que se encarga de regular la glucosa, el azúcar en la sangre. Cuando nosotros hablamos de concentración de azúcar, ¿no? Siempre hablamos de un número, 80, 90, 100, esperemos no más de 100. Y yo les digo que imagínense moronitas del azucarero en la sangre. Entonces lo que hace la insulina es abrir la puerta de las células son como las casitas de la grasa del músculo del hígado, y la mete para que desaparezca de la sangre y el número no aumente, la concentración no aumente. ¿Okay? Entonces se hagan de cuenta que es como una celulita de la grasa. Aquí está la insulina y mete el azúcar. ¿Quién produce la insulina? El páncreas, ¿no? Bueno, pues entonces esta grasa visceral produce estas sustancias que impiden que la insulina pueda pegarse a quien tiene que pegarse para que es abrir la puerta, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces yo les digo siempre que es como si hiciera un guardia, siempre lo digo, que es un guarro, ¿no? Ahí en la puerta, y entonces no puede la insulina abrir la puerta, y entonces necesita el páncreas producir más insulina para como, entonces taclear a los guardias como para llenar ese lugar al que se va a unir la insulina y finalmente hacer su efecto. Entonces, persona con resistencia a la insulina es una persona que tiene exceso de grasa visceral, que impide las sustancias que produce la grasa, que la insulina actúe como debe de hacerlo, y lo compensa el páncreas produciendo más insulina. ¿Ok? Y entonces la glucosa, el azúcar en la sangre, se mantiene normal a expensas de mucha insulina. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente tiene mucha insulina? Es lo que pone el cuello negro, que se llama acantosis nigricans, que puede ser cuello y después en orden progresivo axilas, codos, nudillos, y hay gente que tiene acantosis en cara, ¿no? Es esta cosa, no es que piensan muchos que es mugre, ¿no? Entonces, este exceso de insulina aguanta hasta que el páncreas engordo más grasa, más insulina, más grasa, más insulina, hasta que el páncreas truene. ¿De qué dependerá que truene? De la genética y mala suerte. ¿Okay? Cuando truena, entonces ya no alcanza a compensar todos estos guardias, ya no los puede taclear, ¿no? Y entonces la persona ya no tiene cómo vencer esto y el azúcar se empieza a subir, ¿no? Y eso se llama diabetes, que es la parte a la que me dedico todo el tiempo. El problema es que ese exceso de insulina también se ha visto que favorece hígado graso. Entonces, ¿qué sucede? Que ese mismo paciente, ¿no? Por eso les digo que es el combo. Ese mismo paciente que tiene sobrepeso, obesidad y que tiene resistencia a la insulina, se está quemando el páncreas y que va a ser diabetes en un tiempo, también está teniendo otros factores para tener hígado graso, y lamentablemente también probablemente va a tener hipertensión, ¿no? Problemas de colesterol, triglicéridos, todo asociado a la misma, y que van evolucionando y que nada de esto da síntomas, y por eso es que el paciente no se entera. Bueno, entonces, pero además de lo que da el hígado como tal, del problema que da el hígado, la principal causa de muerte en México se llama enfermedad cardiovascular, ¿okay? Que ahorita les explico express. Entonces, hígado graso se asocia a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que el hígado graso me puede hacer daño por sí solo, por lo que representa tener el hígado enfermo si progresa, pero además se asocia a la principal causa de muerte en México, ¿no? Entonces, muchos pacientes ponen en su certificado de función infarto, que es la enfermedad cardiovascular aterosclerosa, pero pues nadie sabía que además tenía hígado graso, etcétera, etcétera. Entonces también a veces no está subregistrada esta parte de cuánto hígado graso hay en la población, ¿no? Y cuánto puede contribuir incluso a la muerte de los pacientes. Entonces, ¿qué significa que un paciente se infarte?
Estas son las arterias. Recuerden que el corazón es la bomba, ¿no? Y sale por la carretera la sangre. La carretera son las arterias y después de vuelta son las de ida, las arterias, y las de venida son las venas. Entonces, a las arterias por dentro, como está en el dibujito, se les va formando aquí por el centro, y yo siempre les digo que es como un sarro de las cañerías de las casas. ¿Qué es esto amarillito de aquí? Esto no debería existir, esto es grasa, ¿ok? Ahora no grasa en la visceral, ahora hablo de grasa dentro de las arterias. A esa grasa dentro de las arterias se le llama aterosclerosis. ¿Qué forma la aterosclerosis? Estas cosas, estas sustancias que produce la grasa visceral, por supuesto, pero aparte ahí sí ya, diabetes favorece aterosclerosis descontrolada, evidentemente, hipertensión descontrolada, obesidad por la grasa y por otros factores además, colesterol malo. El colesterol malo es el que tapa las arterias, el colesterol bueno es aquel que destapa las arterias e impide que se tapen. Por eso hacemos tanta insistencia en que las personas eleven su colesterol bueno, y la forma más efectiva es hacer ejercicio. Al cabo de muchos años, y depende de cuántas ganitas le echo, ¿no? Cuántos factores tengo para hacer el sarro, alguna arteria se va a tapar, y a donde le iba a llegar sangre no le va a llegar, ese pedazo de cuerpo se muere, y eso se llama infarto, ¿ok? Si es en el corazón, infarto en el corazón; si es en el cerebro, infarto en el cerebro. Entonces, hígado graso se asocia a aumento de riesgo cardiovascular, que quiere decir que las personas con hígado graso, por tener hígado graso, también tienen más formación de sarro, por diversas formas que ahorita es demasiado para simplemente que quiero que entiendan la asociación. ¿Okay? Entonces, insisto, tengo el riesgo del hígado graso, más el riesgo de la enfermedad cardiovascular, más el de si tiene más comorbilidades. Comorbilidades son más enfermedades que tenga el paciente. Entonces se va haciendo como un combo en el que me puedo complicar de más de una cosa. Bueno, ¿cómo voy a diagnosticar hígado graso? Generalmente, el abordaje, siempre como dijo Mercedes, uno intenta primero abordajes sencillos, ¿no? Con cosas prácticas, y conforme la complejidad del paciente, bueno, uno va aumentando también el abordaje, ¿no? O sea, de entrada uno no hace exámenes de 10,000 pesos, no, o sea, primero uno empieza con lo básico, ¿no? Entonces, y finalmente, como les explico, mucho del hígado graso también es excluir otras causas, como la parte del alcohol, ¿no? ¿Ok? O por ejemplo, virus C, que todavía hay muchos pacientes con virus C en México por la historia de transfusiones, que no se sabía que virus C se adquiría por transfusión antes de los 90. Entonces, esta parte es algo de excluir, y hay pacientes que requieren biopsia, que es que les tomes como un pedacito de hígado para finalmente demostrar que evidentemente eso se reserva para el final, ¿no? Bueno, entonces, tengo un hígado normal, entonces se me empieza a meter grasita en el hígado graso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ahí ese no es el problema, ¿no? Finalmente es como decir, bueno, pues a lo mejor estoy tantito gordita, ¿no? O sea, pero bueno, ahí la llevo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que hígado graso así es, ahí la llevo, ¿ok? El problema es que si eso no se detiene, hay pacientes que progresan a fibrosis, y fibrosis significa que el hígado se va transformando en duro, como imagínense como si fuera una cicatriz, así, ¿no? Entonces en lugar de es algo bien, se transforma en duro, y el problema de ese duro es que es no funcional. Entonces se van perdiendo partes del hígado, y que ya no van a servir bien. Y el hígado, acuérdense que es nuestro detox, ¿no? Todas estas charlatanerías de hacer un detox, pues simplemente nada más lo único que tienen que hacer es dejar que sirvan riñones e hígado de forma normal, y ellos lo hacen todos los días en nuestro cuerpo, no tiene uno que tomar ningún jugo especial, ¿no? Entonces, pero en el momento en que ya no tengo un hígado funcional al 100, entonces ya no puede hacer esta eliminación de sustancias y estas funciones múltiples que tiene el hígado, entonces eso ya es un problema. Y si eso no para, el paciente ya se convierte francamente en cirrosis de hígado, ¿ok? Y cirrosis es irreversible, no importa la causa que sea, y cirrosis entonces finalmente va a llevar al paciente muy probablemente a la muerte si no se hace nada y ya lo agarramos muy tarde. Como vienen aquí las flechas, el problema es que cuando el paciente ya progresa a cirrosis, y lo que les estoy tratando de explicar es que no importa si era por alcohol, por virus C, o en este caso por grasa, ya no hay forma de echarse para atrás. Entonces, uno tiene que actuar aquí, en estas etapas en las que todavía es reversible, para que el paciente no progrese a cirrosis y entonces no pierda la vida. Y finalmente de una forma con muy mala calidad de vida, ¿no? Porque yo no sé si, espero no tenga ningún familiar con cirrosis, pero es una enfermedad que desgasta mucho al paciente, a la familia, tanto en lo económico como en la salud. Y además, por si fuera poco, el hígado graso en esta evolución también puede dar cáncer hepatocelular. Entonces puedes morir por cirrosis o morir por cáncer asociado a cirrosis generalmente. Y entonces, bueno, evidentemente el cuadro al final es todavía más drástico. Bueno, ojalá el hígado doliera.
ojalá, que es como les digo siempre, ojalá los riñones dolieran cuando nos sirven, ¿no? Como todos esos dolores de riñones que son simplemente dolores musculares, ¿no? Y ahora en pandemia todo el mundo piensa tener dolor renal y realmente lo que tenemos es dolor de estar todo el tiempo en la pantalla o sentados, ¿no? Finalmente lo mismo el hígado. Los pacientes con hígado graso lamentablemente difícilmente tienen manifestaciones, ¿no? Excepto cuando ya tienen una etapa muy avanzada, que entonces realmente lo que vemos son los efectos de que el paciente no tiene función hepática normal, ¿no? Entonces lo que uno ve ya es cuando están francamente cirróticos o con fibrosis muy avanzadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No me canso de decírselos a los pacientes, a ustedes y a los médicos. Uno es médico de paciente, uno no es médico de papel. Y es lo que a veces no comprenden cuando uno no quiere hacer un diagnóstico de Watts, ¿no? O que te mandan de un laboratorio y que le diga, doctor, ahí me dice que ve. No, uno ve al paciente y finalmente uno ve si los laboratorios que pido son de acuerdo a lo que le busco en el paciente, ¿no? No es a la inversa. Tiene uno que revisar al paciente, preguntarle sobre su consumo de alcohol, preguntarle sobre sus molestias por otras enfermedades. A lo mejor el paciente resulta que cree que es sano y resulta que no. Eso también es muy frecuente. Pedir varios exámenes de laboratorio, especialmente pedir las pruebas de funcionamiento hepático. Las pruebas de funcionamiento hepático son pruebas para ver, como dice su nombre, la función en el hígado, pero en la sangre. ¿Okay? Un paciente que ya tiene cirrosis va a tener unas pruebas francamente alteradas. ¿Okay? Y generalmente se empieza con un examen de estudio de imagen sencillo como el ultrasonido. Bueno, dentro de las pruebas de funcionamiento del hígado hay unas que se llaman transaminasas, que son ALT y AST. Normalmente cuando están elevadas y el paciente tiene el cuadro y la imagen sugestiva de hígado graso, básicamente uno ya sabe que el paciente entonces ya migró, ya mutó. En hígado graso las transaminasas no están elevadas. Y cuando hacen, aquí probablemente faltaría, perdónenme, hay una etapa en la que están inflamadas, en la que se llama esteatohepatitis, ¿no? Es antes del inicio de la fibrosis, creo que tenía que haber puesto esta imagen acá con esteatohepatitis, que es muy importante que me entiendan que entonces esta etapa inflamada es en la que podría dar quizá algún síntoma, quizá, ¿no? Pero es en la que entonces los pacientes pueden tener más búsqueda de atención médica porque en ellos hay alteraciones en las pruebas del hígado, ¿no? Entonces, si se hacen un chequeo que incluye los exámenes de laboratorio con pruebas del hígado, van a salir alteradas. ¿Cuál es el problema? Esta esteatohepatitis sí es reversible, ¿no? ¿Ok? Excepto que ya tenga mucha fibrosis, porque la fibrosis entonces ya progresa a cirrosis y no es reversible, pero la esteatohepatitis sí, ¿ok? El problema es que no todos los pacientes con esteatohepatitis tienen transaminasas elevadas. ¿Qué quiero decir? Que tener pruebas del hígado normales no significa que no he progresado de hígado graso a esta cosa que se llama esteatohepatitis, inflamación del hígado, no lo descarta por completo, pero puede hacer que el paciente se confíe, ¿no? Muchísimas veces los pacientes de ustedes van, se hacen un chequeo, ¿no? Pero no se lo llevan a nadie. O sea, simplemente se guían de que no tenga estrellita en los laboratorios, ¿no? Y no le dan, insisto, y entonces se hace todo mal, ¿no? Porque un examen mal interpretado no sirve para absolutamente nada. Checarse no es como entrar a una cámara y que por ósmosis ya me curé, ¿no? O sea, es para tomar decisiones y hacer cambios al respecto. Si ese examen nadie lo ve y no se detecta nada, mejor no gasten, no vale la pena, ¿ok? Entonces, pero si tienen las pruebas del hígado alteradas, entonces sí hay que buscar atención médica independientemente, ¿no? O sea, ya no para diagnóstico como tal, que, bueno, sí, pero finalmente también para ver si hay algo más que hacer, porque ya definitivamente eso no es normal. Entonces, independientemente ya tenemos al paciente, que el entorno, ¿no? Entonces, ¿en quién sospechamos? Alguien que tiene obesidad, especialmente si tiene más comorbilidades, ¿no? Entonces, si tiene las transaminasas elevadas, una sospecha ya es que ya tenga no nada más hígado graso, sino esteatohepatitis. O la otra es que el paciente decida hacerse o decidimos mandarle un ultrasonido, ¿no? Es bueno, bonito y barato. El problema del ultrasonido es que depende de quién lo haga. El médico, que es un radiólogo, debería ser un radiólogo, ¿ok? Maneja la mano, ¿no? Y la imagen cambia con respecto a cómo maneja la mano. Entonces, si el médico que lo hace no es bueno, si el aparato es malo o todas las combinaciones posibles, pueden reportar resultados también malos, ¿no? Entonces, se hace esta cadena de eventos
trágicos de ignorancia, ¿no? En la que fui, me hice un chequeo con alguien muy malo y no salió nada y al final tengo todo. Esa también es clásica de mi consulta, ¿no? Entonces, tengan cuidado porque al final gastan en algo que no puede ser, que puede no servir. Entonces, ¿cómo se ve en el ultrasonido? Se ve grasa en el hígado, ¿ok? Cuando el paciente ya tiene cirrosis, la forma del hígado cambia, pero en el medio no. ¿Qué quiero decir? Que no hay forma de saber por imagen si el paciente ya tiene esteatohepatitis, lo que les decía yo de la inflamación del hígado, o si ya empieza con fibrosis inicial. No hay forma de verlo, ¿ok? En ultrasonido. Entonces, el problema es ese, que yo por imagen me brinco de tiene grasa a tengo cirrosis y yo quisiera detectar el medio porque el medio es el reversible, cirrosis ya no. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando la persona se puede, etcétera, estos pacientes pueden requerir biopsia. Cada vez se hace más este tipo de estudios que se llaman FibroScan, que son estudios no invasivos porque no lo pico al paciente, ¿ok? Donde se puede ver entonces si el paciente tiene fibrosis inicial, avanzada, de una forma no invasiva, como para tratar entonces de modificar tanto lo que voy a intervenir con el paciente como también saber el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, pero estas cosas las solicita un médico actualizado y que esté experto, ¿no? En esto definitivamente ya tiene que ser abordado por un gastro. Ahora, el problema es que no hay un tratamiento específico, ¿no? Como también dijo Mercedes hace rato, tengan mucho cuidado con los productos milagro. Naturista no significa, en primero, es natural el veneno de la víbora de cascabel y mata, así que yo no sé de dónde está esta leyenda urbana de que si es natural no hace daño. Dos, los suplementos alimenticios no tienen ningún control de calidad, entonces te pueden vender lo que sea envasado. Entonces, tengan cuidado, hay muchos suplementos, por ejemplo, con cortisona, que son para el dolor, ¿no? Suplementos los que son para perder peso, que tienen anfetaminas, etcétera, y no dicen la etiqueta, ¿no? Entonces, venden muchas cosas para hígado graso, definitivamente. Mientras más frecuente la enfermedad, pues más que todo el mundo quiere su mordida, ¿no? Pero el problema es que el hígado es el que depura esas sustancias. Entonces, además de que no me va a ayudar, me puede perjudicar, ¿no? Si ya tengo un hígado lastimado y yo todavía lo expongo a sustancias tóxicas, puede ser que sea más probable que termine fallando. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que nadie quiere, ¿no? O sea, lo que tenemos flojera, lo que no queremos escuchar. Nosotros queremos la pastillita mágica, que no tenga que hacer nada, me la tomo, me echo a ver Netflix y ya estoy compuesta. Lamentablemente en hígado graso no es así. Se recomienda una pérdida de peso inicial y vean, ni siquiera es tan importante. 3 a 5% del peso, o sea, una persona de 100 kilos sería bajar 5 kilos, ¿okay? Y eso no significa que con eso ya tengo un hígado nuevo, pero como pérdida de peso inicial se ha demostrado que tiene importancia y que mejora el pronóstico de hígado graso, ¿okay? En progresar en estas fases que les explico. Ejercicio, que no es maleconear, ¿no? Que son 150 minutos de ejercicio semanales, son 5 días de 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado, tampoco es que se inscriban a un maratón, solamente es moverse. Evitar el consumo de alcohol, porque alcohol por sí mismo es causa de daño hepático. Entonces, la combinación de tener hígado graso inflamado, esteatohepatitis y consumir alcohol empeora muchísimo el pronóstico y es más fácil que progresen a fibrosis y cirrosis. ¿Okay? Y el tratamiento correcto de las demás enfermedades. Recuerden, nos dividimos por especialidades porque no podemos saber todo. Y uno tiene que centrarse para poder actualizarse y saber más acerca de algo. Pero no es porque el paciente sea un hígado andando y un azúcar andando, o sea, es el mismo paciente, somos la misma persona. Entonces, por supuesto que influye que esté mejor controlada de mi diabetes, de mi hipertensión, de mi colesterol, para también tener mejor pronóstico acerca del hígado graso. Soy la misma persona, ¿ok? Y evitar los suplementos, todos los test pasan por el hígado y por los riñones, entonces eviten suplementos porque pueden empeorar su pronóstico. Muy bien, como conclusiones, es una enfermedad por exceso de grasa en el hígado, asociado a enfermedad por exceso de peso, sobrepeso, obesidad y comorbilidades, o sea, más enfermedades. El riesgo principal es tanto la que se asocia a enfermedad cardiovascular como la progresión a cirrosis y cáncer. Lamentablemente no hay un tratamiento específico, incluye cholal también y demás, por favor. Y la mejor medida es mejorar el estilo de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza.
Bueno, hay Te voy a algunas... cobrar caro la esperanza. Sí, por eso me río, es mi esposa. Bueno, hay dos preguntas en el auditorio. Eh, el exceso de comer grasa, alimentos ricos en grasa, da hígado graso. La verdad es que estoy sorprendida de la calidad de las preguntas. Es súper buena pregunta. O sea, no como tal, o sea, no es que haya un conducto boca-hígado, ¿no? O sea, finalmente la grasa que yo como primero se va a absorber, después va a ir al tejido adiposo normal, al subcutáneo, ¿ok? El problema es cuando empiezo a acumular demasiada grasa, lleno el subcutáneo y entonces empiezo a irme para visceral, ¿no? Pero entonces eso también puede pasar por exceso de carbohidrato, por exceso de proteína o por exceso de grasa. El exceso de ingesta se va a acumular en forma de grasa, no importa la fuente. Va. Hay dos preguntas del auditorio también relacionadas a dos pláticas previas. Una corresponde a mí. Eh, ¿Cuál es la mejor manera para detectar la erradicación del Helicobacter pylori? La manera más sencilla es hacer una prueba de aliento. Es un método muy sencillo. Desgraciadamente no está disponible en todos lados, pero es el método ideal y sencillo y que está que habitualmente tiene más evidencia, que es la manera en que podemos erradicar o asegurarnos de que ya se erradicó el Helicobacter pylori. Otra de las preguntas también del auditorio es si es lo mismo colitis que intestino irritable. Sí, es lo mismo. El, el nombre pomposo médico es síndrome de intestino irritable. El nombre coloquial es colitis. Es colitis. Y también otra pregunta relacionada a hígado graso. ¿Hay alguna medicina ideal existente para el tratamiento del hígado graso? No, no, o sea, hay estudios con vitamina E, con algunos medicamentos para la glucosa, insisto, también, pero bueno, finalmente eso ya es parte de la evaluación médica, pero que sea un medicamento que tú lo tomes y que seguro va a evitar la progresión, eso no existe. Okay. Bueno, antes